Em, Buenos días, hoy es 9 de marzo del 2021. Yo toca el capítulo número 14 que se titula Consecuencias. Confía en que te ocuparás de este pequeño problema, orador, dijo Tiresian con una suavidad. Volvió a llenar su copa de vino con gestos calmosos y esbozó una sonrisa abstraída. Imprimió un movimiento circular a la copa de manera que el cardo, de un tono rubiclado, giró en el recipiente de cristal y brilló como una gema bajo la luz del ocaso que penetraba por las paredes transparentes del despacho del orador. Solo Tarán asintió con gesto cansado. Desde luego, decía, aunque no existe problema alguno. La copa del orador seguía sobre la mesa, sin que hubiera probado el vino. No obstante, aunque el semblante de Solostalán parecía demacrado, sus ojos verdes eran tan vivaces como siempre, y mantenía los hombros erguidos y rectos. Tanis lo observaba con ansiedad desde su posición, tan cerca de la puerta como le era posible sin que pareciera que estaba a punto de salir corriendo. Después de que se hubo calmado el caos desatado por el arranque de la Odana, merced sobre todo al buen juicio de Senot, que condujo a los agitados cortesanos fuera de la corte. El orador anunció que se reunirían en privado en palacio. Fueron muy pocos los emplazados a dicha reunión. Tiresian, desde luego, puesto que el asunto le concernía de manera muy directa. Midal y Portio, que estaban de pie junto al orador. Y por último, Tanis. Solostarán había ordenado a un sirviente que fuera en busca de la Udana, pero el criado regresó con la noticia de que no la encontraba por ninguna parte. La acción de la Udana había dejado a Tanis tan perplejo como a todos los otros, probablemente más. El semielfo suspiró y se contuvo para no juguetear con el anillo que guardaba en el bolsillo. Tenía la impresión de que la sortija estaba bajo vivo, a punto de abrir un agujero en la tela de sus polainas y caer rodando al suelo, poniéndole en evidencia ante todos. Deseó fervientemente que Flint estuviera allí. Con toda seguridad, el enano habría sabido qué decir con su voz gruñona y habría arreglado las cosas, pero por desgracia no había sido inventado. Recuerda, Tiresian, que es todavía muy joven, casi una chiquilla, continuó el rodador. Cierto, pero a veces las ilusiones infantiles son las que más perduran, en especial cuando se las niegan. Tiresian lanzó una mirada a Tanis. El semielfo esperaba encontrar malicia en los ojos del noble, pero no había tal expresión en ellos, sino una mera curiosidad. Eso era todo. Como si encontrara increíble o casi divertido el que Tanis representara el papel de rival, creyéndolo o no, en todo este asunto. Tiresian, dijo entonces el orador mientras se incorporaba, hace mucho tiempo se hizo un acuerdo entre dos casas. Se acercó a los ventanales y contempló un instante el exterior. La mirada de colores del ocaso antes de volverse de nuevo hacia el noble. A despecho del cansancio, el orador se mostraba mucho más firme y sereno. El honor de mi casa está por encima de todo lo demás, pues si falta la honradez, no queda nada. Y con honradez he de decirte que preferiría que mi hija no tuviera que plantearse su futuro a una edad tan temprana. Preferiría que conociera el gozo de unirse a alguien que la ha cortejado y ha ganado su corazón, en lugar de hacerlo con quien fue elegido por dos personas mayores, antes incluso de que ella naciera, y el prometido en cuestión fuera apenas un chiquillo. Ahora bien, ello no significa que minimice lo que tu padre hizo por mí. El señor de la tercera casa era un gran amigo para merecer tal actitud. Con todo, quiero dejar claro algo. Pocas cosas hay en este mundo que signifiquen más para mí que mi hija.
y aunque su mano no sea tuya, su sangre será siempre mía. No lo olvides y trátala conforme a esa premisa. Tiresias miró al orador varios segundos. Su despótico orgullo parecía haber desaparecido en parte. Por supuesto, orador. Le puso por último con mansedumbre. Jamás puse en duda tu palabra, pero en cualquier caso, agradezco que hayas reafirmado tu decisión. Tras una breve reverencia, dio la espalda al orador, pasó junto a Tanis y abandonó la estancia. ¿He tomado la decisión correcta?, preguntó el orador una vez que Tiresias se hubo marchado. Aparentemente no se dirigía a nadie en particular, pero Porcio se acercó presuroso a él. Por supuesto que sí, padre, aseguró con vehemencia. Has mantenido tu palabra, es lo más importante. Sí, aceptó Solostara, aunque resulta evidente que no era eso lo que había querido dar a entender. Has asegurado a Tiresias lo que quería. Y sabiéndolo como es, dijo mira, había una dureza en su voz que Tanis jamás había escuchado. Ahora está más cerca del poder. El orador desestimó el comentario con un ademán. Solo a través del matrimonio. No tiene mayor importancia. En la línea de sucesión al trono hay otros que lo preceden. Sus ojos se posaron en Portios. Desde luego, respondió mirar, pero las palabras del orador no parecían haber despejado sus temores. Quisiera quedarme a solas un rato, manifestó el orador. Y Tanis dejó escapar un breve suspiro de alivio. Midal asintió en silencio, y él y Portios se reunieron con el semielfo junto a la puerta. Solostadán estaba asomado a los ventanales, con la mirada perdida en el ocaso. Tantalas, llamó entonces con voz queda el orador. El semielfo se disponía a salir. Se detuvo. Deseo hablar contigo antes de la expedición de mañana. Tanis aguardó un instante, pero al ver que el orador no tenía más que decir, siguió a Midal y a Portios y cerró la puerta tras sus espaldas. Midal ya desaparecía por el fondo del corredor con pasos rápidos y seguros, pero Portios estaba esperando a sí mismo. Todo esto es culpa tuya, ¿sabes?, dijo el heredero. Las sombras oscurecían sus hundidos ojos y los músculos de las mandíbulas estaban tensos. No lo sabía, Portios, logró articular Tanis, aunque sentía la lengua tan seca como si fuera un trozo de cuero. ¿Cómo iba a saber lo que él ordenaría? Su primo ni siquiera lo escuchó. El sufrimiento del orador está en tus manos, Tanis, no lo olvides. Yo no lo olvidaré, te lo aseguro. Hablaba con un tono tan cortante de que sus palabras se clavaron como dagas en el corazón de Tanis. No permitiré que le hagas daño con tus tonterías infantiles con mi hermana. Sin más, giró sobre sus talones y se alejó a grandes zancadas corredor adelante. Tanis sacudió la cabeza. ¿Por qué le echaban la culpa por algo que había hecho Laudana? Hubiera deseado tanto más que los otros que esto no sucediera. Suspiró y apretó entre sus dedos el delicado anillo que guardaba el bolsillo. Por un instante sintió el impulso de arrojarlo con todas sus fuerzas contra el suelo del mármol del corredor, pero el estímulo se desvaneció con rapidez y metió la joya en lo más hondo del bolsillo mientras echaba a andar pasillo adelante. ¿Dónde estaría Flint? Él trabajaba en la forja aquella tarde. No sirvió de mucho para aliviar la preocupación que sobrecía los pensamientos de Flint. Mantuvo ocupadas las manos, como si quisiera machacar el recuerdo de los problemáticos acontecimientos del día con el golpeteo del martillo. No obstante,
Sus esfuerzos fueron vanos y se encontró preguntándose dónde estaría Tanis y cómo lo estaría pasando. Todo se arreglará pronto. No le des tantas vueltas, se dijo Flynn. Olvidarán el arrebato de la Laudana y entonces dejarán al chico en paz. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Algo estaba cambiando en la tranquila ciudad elfa, donde nada había cambiado durante años y años. Por un instante, lo asaltó la duda de si el orador no se habría equivocado al permitir el trato con forasteros, incluido el mismo. Su presencia ya había alterado las costumbres de los forjadores elfos, quienes habían adoptado algunas técnicas que Flint había aprendido de su padre. Tal vez hubiera otros cambios, y más importante, que pudiera achacarse a su presencia. Ojalá Tanis se pasara por el taller. La planta del palacio se dividía en 3 cuerpos, siendo el central el más grande. Las 2 salas abrazaban el patio trasero, y más allá se extendían los jardines. En medio del cuerpo central, el corredor se ensanchaba hasta formar el gran salón. Allí, una serie de arcos conformaban un techo abovedado. El perímetro del salón estaba bajalonado por columnas de mármol, cinceladas con destreza a fin de que semejaran troncos de árboles, en cuyas ramas, envueltas en la penumbra, relucían hojas de plata y oro. Estas columnas soportaban la galería circular que se asomaba sobre el gran salón, y en ella era donde se instalaban los cortesanos para presenciar el desarrollo de las elaboradas ceremonias que tenían lugar unos metros más abajo. Funerales, coronaciones o esponsales. En el centro del techo había una vidriera por la que penetraba la luz proyectando formas misteriosas con sus colores. Al detenerse bajo la claraboya y alzar la vista hacia ella, Tanis supuso que Solinari debía de haber salido, pues sus rayos traspasaban los cristales coloreados. Se preguntó cómo estaría la Laudana. La fugaz imagen de una joven elfa de brillantes cabellos acudió a su mente. Tanis sacudió la cabeza. Pasaría mucho tiempo antes de que lograra entender todo esto, si es que alguna vez llegaba a comprenderlo. Tal vez un poco de aire fresco le aclarara las ideas. Se encaminó hacia los jardines. A pesar de ser primavera, soplaba una fría brisa, más propia de los meses de invierno. Y el semielfo se dibujó en la capa gris cuando salió al exterior. El cielo crepuscular estaba despejado, pero en el horizonte, hacia el oeste, justo por encima de las copas de los árboles, le pareció atisbar unos nubarrones grises. No obstante, si se estaba formando una tormenta sobre los lejanos picos escarpados de las montañas Cadolis, tardaría mucho en llegar a Quelinesti. Deambuló por los paseos empedrados del gran patio abrazado por las alas del palacio. Las flores de azafranes y junquillos ya se habían agostado, y ahora eran las lilas las que empezaban a brotar. Sus esbeltas y pálidas flores se mecían con la brisa y parecía saludar al paso de Tanis. El semielfo cruzó la cancela la que marcaba el acceso a un laberinto de setos entrelazados, y al girar en unas esquinas se encontró con una pequeña plazuela. De repente se detuvo. Oyó dar un despiego a alguien, y una cabeza rubia se volvió a mirarlo cuando la grava crujió bajo sus mocasinos. Era Laudana. La joven se puso en pie, con una lila aferrada en una mano. Al acercarse a la muchacha, Tanis se fijó en su rostro iluminado por Solinari. Era evidente que había estado llorando.
Ahora, sin embargo, la muchacha había recobrado la compostura y mantenía las emociones bajo control. Su dominio demostraba que era digna hija del orador de los soles. Aun en momentos de tristeza y enojo, conservaba su donaire habitual. Hola, saludó en voz baja. Él observó en silencio un momento, distante como en un sueño. Le llegaba el humor del agua que discurría por las torrenteras que protegían colinos. Más cercano, el murmullo de las hojas mecidas por la brisa. Si ello era posible, la media luz hacía más atractivas las exóticas facciones de la joven elfa. Siento lo ocurrido hoy, dijo Laudana mientras sus dedos estrujaban la flor. Hablé sin reflexionar, y ahora estás en apuros. Pero no me casaré con Lord Tiresias, no puedo. Ese hombre es... No finalizó la frase. Tendré que explicárselo a mi padre. Todo se arreglará, ya verás. Fue cuanto se le ocurrió decir a Tanis, aunque su mayor deseo era aliviar la congoja de la joven. Sin embargo, aquello pareció bastarle a la dana, pues sonrió y lo tomó de la mano. Laudana, empezó Tanis, pero le faltaron las palabras. Quería decirle que tenía que ser fuerte, que el orador jamás faltaría a su palabra, que lo mejor para ella era poner punto final a estos tontos caprichos. Sus votos de matrimonio habían sido promesas infantiles y ya no eran unos niños. Dijese lo que dijese, si el orador de los soles le ordenaba casarse con Tiresias por el honor familiar. No tendría más remedio que desposarse con el noble elfo, a menos que quisiera echar por tierra la vida política de su padre. Mi padre tiene que escucharme, porfió Laudana. Su actitud obstinada hizo comprender a Tanis que, a despecho de su aparente serenidad, la joven estaba al borde del pánico. Pensó que debería devolverle el anillo, mas comprendió que en su estado actual de ánimo solo conseguiría romperle el corazón. Por ello, se guardó sus opiniones para sí mismo. Sí, creo que tiene razón. El orador tiene que atender a tus razones. Se limitó a decir. Le dolía tener que mentirle, pero era lo único que podía hacer por ella en estos momentos. Al parecer, sus palabras lograron tranquilizarla, pues una leve sonrisa curvó sus rojos labios y cambió de conversación mientras caminaban por el jardín. La creciente luz de la luna pintaba de plata los senderos y, aunque apenas eran distinguibles los detalles del entorno, se olía el penetrante perfume de las rosas. Llegaron al final del sendero más cercano al palacio. Laudana se detuvo vacilante. Deberíamos entrar por separado, sugirió. Tanis estaba de acuerdo. No era un buen momento para que lo sorprendieran entrando a hurtadillas en palacio juntos. Te veré pronto, amor, susurró la joven, que se puso de puntillas y le dio un beso en la mejilla. Acto seguido se alejó velozmente por el jardín, dejando a solas a Tanis, a quien le daba vuelta la cabeza. No has esperado mucho, ¿verdad? Dijo una voz cortante. Tanis giró sobre los talones y contuvo el aliento al ver a Portius de pie junto a un pedal, tan rígido como el propio árbol. Hace solo unas horas que está prometida, y ya te las has arreglado para encontrarte a escondidas con ella al amparo de la oscuridad. El joven elfo contemplaba circunspecto a Tanis, que seguía conmocionado y no lograba reaccionar. ¿Cuánto habría visto Portius de lo ocurrido? No es lo que piensas, empezó Tanis, pero su primo frunció el entrecejo. Nunca lo es, ¿verdad, Tanis? Respondió. Se movió como si fuera a darse media vuelta, pero se detuvo y dirigió una mirada intensa al semielfo. ¿Por qué tienes que hacer esto?
Aunque solo sea por una vez en tu vida, ¿por qué no procuras comportarte como un verdadero elfo? ¿Es que siempre tienes que ser diferente? Al no recibir respuesta alguna de Tanis, Portio se alejó a grandes zarcadas. Mira, sabía de los perturbadores acontecimientos, sabía que los perturbadores acontecimientos del día le causarían pesadillas. Luchó contra los demonios de sus sueños, sentado frente al escritorio del estudio en penumbra, rodeado por los objetos y componentes mágicos. Obligó a sus cansados ojos a mirar fijamente la llama de la vela hasta que empezaron a ayudarle. Con todo, sus esfuerzos fueron en vano. Al final, no tuvo más remedio que apartar la cansada vista de la llama y cerrar los ojos. En el instante que los párpados se tocaron, el sueño lo venció. Su cabeza cayó sobre los brazos cruzados. Estaba otra vez en la caverna, como sucedía siempre en sus sueños. Era solo un niño. La luz, como si fuera la luz, con la fuerza de 1000 antorchas, le dio las pupilas y empezó a gritar hasta quedarse ronco. La luz emitía las pulsaciones que resonaron en su interior, hasta hacerlo temblar de pies a cabeza, pero lo asustaba la luz, pero también la oscuridad, pues al borde de la claridad aguardaban las criaturas malignas que acosaban los sueños de cualquier niño. Dragones, ogros, trolls, todos ellos hambrientos y perversos, y dispuestos a esperar toda una eternidad para cogerlo. Mirar, el niño, miró la luz y la oscuridad, e intentó elegir entre ambas, pero era demasiado pequeño y estaba aterrorizado. Entonces lo envolvió una agradable calidez, como si se sumergiera en un baño. Oyó una sencilla canción infantil interpretada con un laúd, el perfume de su mamá. Un olor a pétalos de rosa inundó sus fosas nasales, y supo que ella no tardaría en llegar para salvarlo de la luz y la oscuridad. Le daría de cenar, y lo llevaría a la cama para contarle un cuento. Al fin y al cabo, eso era lo que hacían las mamás. Aguardó con ansiedad, pero ella tardaba, y primero se impacientó, y después lo asustó la idea de que el retraso significaba que jamás vendría. Oyó unas pisadas. De manera instintiva, supo que aquellas pisadas no solo no eran las de su madre, sino que eran las de alguien que su mamá no quería que estuviera cerca de él. Empezó a llorar y sus pequeñas manos se crisparon. Las manos del mago dormido también se abrían y cerraban, crispadas por un terror creciente. Fin de capítulo. Besitos. Hasta mañana.